Shalom Shalom, estamos desde la Yeshiva Tefila Emet, quien les habla Liat Cohen Mejahar. Estamos continuando con el estudio del rabino, el doctor Rifat Sonsino, que nos habla sobre historia, religión y cultura. Es una introducción a los principios y prácticas del judaísmo contemporáneo, pero en esta ocasión vamos a ver los símbolos judíos. ¿Qué son los símbolos judíos? Vamos a ver. Un símbolo es un elemento que representa lo abstracto, sea por asociación o por convención. Así, por ejemplo, un objeto puede representar una idea o un concepto. A veces el significado de un símbolo permanece durante un largo periodo de tiempo y puede ser reconocido fácilmente por todo el mundo. Por ejemplo, una bandera representa una nación. Un octágono rojo a menudo significa stop. En algunos casos, un símbolo pierde su significado original y adquiere un nuevo significado. Por ejemplo, la esvástica es un signo viejo que representaba la vida, el sol o la fuerza. Este se convirtió en un emblema oficial del partido nazi, o se crean símbolos también nuevos para satisfacer las necesidades de nuestros tiempos. Por ejemplo, los iconos usados en las computadoras, y algunos símbolos tienen significado religioso, otros son de naturaleza laica. Y además el mismo símbolo, por ejemplo las velas, se pueden usar con propósitos religiosos, como por ejemplo el Shabbat, o no religiosos en un cumpleaños. La vida judía es rica en simbolismo. Algunos de estos símbolos se utilizaron en el templo de Jerusalén, otros fueron incorporados en las sinagogas y muchos de ellos se establecieron en el hogar judío. Vamos a ver cuáles hay en el hogar judío. A lo largo de la historia, los judíos han otorgado una gran visibilidad a su hogar y han considerado sus casas como un pequeño santuario, según el libro de Ezequiel 11:16, a pesar de que en el texto de Ezequiel es Hashem el que se convierte en presencia permanente en los países donde él mismo ha dispersado a los israelitas. Los primeros comentaristas aplicaron el versículo a las sinagogas, según el Targum de Jonatán, y finalmente en cualquier hogar judío. Según las enseñanzas rabínicas, uno de los atributos más importantes de un hogar judío es que haya Shalom Bait, que quiere decir paz en el hogar, paz en casa. Que las personas sean respetuosas unas con otras y que cada una procure el bienestar del otro. El salmista dijo: y haya prosperidad en tus palacios, el Salmo 122:7. Una vida armónica beneficia a todos y posibilita que cada miembro crezca en un ambiente seguro y lleno de amor. De la misma manera, un hogar judío debería ser el lugar donde la Haznasat Oreheim, la hospitalidad, se practicará abierta y generosamente. Se nos dice por medio de los rabinos que Abraham, nuestro patriarca, acostumbraba a mantener su tienda abierta por los 4 lados, según el libro de Bereshit 18:1-5, el libro de Génesis, para dar cobijo a la gente que viajaba en su misma dirección. También vemos que cuando Eliezer, siervo de Abraham, encuentra a Rebeca, esta lo invita a la casa familiar diciendo: en nuestra casa hay paja y mucho forraje y lugar para dormir, según el libro de Génesis 24:23-24. Las casas judías están también imbuidas del espíritu de la Kedushá, que es la santidad, y debería ser de un lugar donde los hijos practicaran el Kibud Av Baem, que es honrar a los padres, donde la educación fuera fomentada, donde los símbolos judíos fueran mostrados con belleza y orgullo, y donde el Shabbat y las fiestas se celebraran con alegría. Los símbolos que vamos a ver son los que podemos encontrar en un hogar judío. Las bendiciones que se recitan sobre estos símbolos van a ser explicadas luego. Solamente vamos a ver lo que son los símbolos. Primero encontramos un objeto que es muy importante en cualquier hogar judío, que es la mezuzá. Una mezuzá es un pequeño recipiente en forma de cilindro que se fija en la jamba o la moldura de la casa. Basándose en el precepto bíblico, los tendrás escritos, es decir, las instrucciones de la Torá, en las jambas de tus puertas, de tu casa y de tus portales de la ciudad, según el libro de Deuteronomio 6:9. Dentro del recipiente se coloca un pergamino escrito por un escriba que contiene las palabras de Deuteronomio 6:4-9 y 11:13-21. En el exterior de la cajita se añade la palabra Shaddai, uno de los nombres de Hashem en la Torá,
Con frecuencia, la mezuzá es un objeto artístico y la mezuzá identifica una casa como hogar judío. Es un constante recordatorio de las mitzvot y es también un recuerdo de la protección providencial que Hashem otorgó a los israelitas en Egipto, cuando la sangre del sacrificio pascual con que se mancharon las jambas de sus puertas les libró de la muerte de sus primogénitos en el episodio bíblico que tristemente perecieron los primogénitos egipcios, según lo vimos en el libro de Éxodo 11:13. Según la tradición, la mezuzá se coloca en el tercio superior de la jamba derecha y se inclina hacia el interior de la casa. Otras habitaciones pueden también tener la mezuzá, excepto el cuarto de baño. Se dedica una casa nueva fijando una mezuzá y recitando la bendición apropiada que acaba con las palabras Likboa Mezuzá. Alabado sea el Eterno, Rey del Universo, que nos ha santificado con tus preceptos divinos y nos ha mandado a fijar una mezuzá. Solo las residencias permanentes requieren mezuzá. Si la residencia es temporal, como una suká, no se necesita colocar una mezuzá. Cuando una casa que es propiedad de un judío se vende a otro judío, es costumbre dejar la mezuzá para el nuevo propietario. De lo contrario, debe ser retirada. Ahora veamos lo que son las velas del Shabbat. La luz es símbolo de lo divino. En la noche del viernes se encienden 2 velas de Shabbat antes de la puesta del sol, recitando la bendición que le corresponde. Esto normalmente se realiza por parte de la mujer de la casa. En el judaísmo progresista, un hombre puede también encender las velas. En algunas comunidades sefardíes es costumbre encender 7 mechas colocadas dentro de un recipiente con aceite de oliva. Y estas velas tienen un significado, pero esto es tema de otro estudio, solamente estamos viendo lo que son los objetos en sí. También está la copa del Kiddush, que en la vida judía el vino es considerado símbolo de alegría, y damos la bienvenida al Shabbat y las fiestas, no solo con luz, sino recitando también una bendición especial sobre una copa de vino. Aunque no es necesario tener una copa de Kiddush diseñada especialmente para ello, intensifica el cumplimiento de la mitzvah. También hay un plato y un mantel para el jalá, que es un pan. Después de esta bendición de las velas y el vino, recitamos una bendición sobre 2 piezas de pan, o jalá, es decir, un pan trenzado, para expresar nuestra gratitud a Hashem por los alimentos que estamos a punto de comer. Estas jalot, que es el plural de jalá, se suele colocar un plato especial y se cubre con una pieza de tela decorada. La razón por la cual se utilizan 2 piezas de pan es porque, según la tradición, después del éxodo y durante el periodo del desierto, durante el Shabbat se entregó a los judíos 2 porciones de maná para el viernes, por la cuestión de que debía ser respetado el Shabbat. Hay un juego de Havdalah que al concluir el Shabbat, así como en Yom Kippur, que se considera Shabbat de los Shabbats, son la ceremonia de Havdalah, para lo cual se utilizan 3 símbolos: una vela trenzada, una copa de vino y una caja de especies aromáticas que acompañan a esta ceremonia tras unas oraciones especiales. Esto es, al culminar el Shabbat se hace la paración entre el día santo y un día secular. Es decir, al terminar el sábado en la noche, que es el Shabbat, e inicia el domingo, en el calendario judío, el siguiente día inicia la caída del sol. Ahí se hace la división, que es en Havdalah. De esto podemos profundizar también más adelante. Existe también una Hanukkía, a diferencia de la menorá de 7 brazos que se encuentra en la mayoría de las sinagogas. La llamada Hanukkía es un candelabro de 9 brazos que se usa para encender las velas durante 8 noches de Hanukkah, recitando las bendiciones que correspondan. Según la costumbre judía, en la primera noche de Hanukkah se enciende con ayuda de la vela auxiliar la primera vela del extremo derecho de la Hanukkía. La segunda noche, utilizando la vela auxiliar, se enciende la segunda vela primero y luego la primera hacia la derecha. La tercera noche se enciende la tercera vela en primer lugar, luego la segunda y después la primera, siempre yendo de la derecha y así sucesivamente. También existe una caja de sedaká, que en la vida judía es obligación dar sedaká a los demás. La expresión sedaká, de la raíz hebrea sedek, significa justicia. Es mucho más que caridad, contiene un elemento de obligación. Según la ley judía, incluso un judío pobre debe dar sedaká a los demás. Normalmente, en todos los hogares judíos, en cada sinagoga hay una caja
muy parecida a una hucha, que dentro de la cual la gente deposita una contribución para el más necesitado. Existe también un plato de seder, que es la comida de Pascua, que contiene muchos símbolos. El plato de seder se coloca ante la persona que dirige el servicio. Este plato suele estar decorado y es más grande que los demás. Dentro de esto se colocan símbolos básicos del seder como el huevo, el hueso, el jazoret, el perejil, hierbas amargas o lechuga. También tenemos otro objeto muy importante para los judíos, que es el talit. Un talit es un manto de oración que el hombre se pone en los hombros de acuerdo con el precepto bíblico. Y dijo el Eterno a Moisés: dile a los hijos de Israel que hagan flecos, o sea, tzitzit, en los bordes de sus mantos por todas sus generaciones, y que se pongan sobre los flecos del extremo un cordón celeste, según el libro de Números 15:37. El propósito del precepto es: los flecos os servirán para recordar al verlos todos los mandamientos del Eterno, según el libro de Números 35:39. En las congregaciones progresistas también se les permite a las mujeres llevarlo si lo desean, pero la tradición normal es solamente los hombres. El judaísmo tradicional no acepta que las mujeres utilicen talit, ya que es una prenda de hombres. El talit se veste principalmente durante el servicio de la mañana en Shaharit, pero también durante todo el día de Yom Kippur y durante el servicio de la tarde en Tisha B'Av. El oficiante lo lleva puesto en todos los servicios mañana y noche. Cuando un joven se convierte en Bar Mitzvah, se pone el talit por primera vez recitando las correspondientes bendiciones. Hay diferentes estilos de talitot, que es el plural de talit. Algunos están más decorados que otros, sin embargo lo que hace el talit es una prenda apta para el ritual. Son los 4 flecos unidos a los extremos del manto, 2 en cada lado. Estos flecos se retuercen de tal manera que dan el número 613, que según los rabinos es el número determinado de los preceptos. En el pasado los flecos se consideraban como parte de la identidad personal de cada uno, y cuando se entregaban a otros, como por ejemplo a un rey, simbolizaban lealtad. Así, vistiendo el talit con los flecos, un judío proclama el compromiso de observar las 613 mitzvot, siempre y cuando se puedan realizar, ya que hoy en día muchas de las mitzvot no se pueden realizar, ya que el templo no está en pie y unos preceptos son para unas personas y otros son para otras, de acuerdo a la posición que uno tenga en su labor. Los tefilín, que son las filacterias, también se conocen como las filacterias, son 2 cajas cuadradas separadas pero unidas por tiras de cuero. Durante el servicio matutino, solo el domingo a viernes, los fieles en el judaísmo ortodoxo, solo los hombres, se ponen de acuerdo con la interpretación rabínica del texto bíblico, y los tendrás atados como señal en tu mano y serán como frontales entre tus ojos, según el libro de Deuteronomio 6:8, recitando las bendiciones apropiadas. Y los tefilín se colocan después del talit. Una de las cajas se coloca en la cabeza y las tiras cuelgan sobre los hombros, y la otra se coloca en el brazo izquierdo, más cercano al corazón, y la tira de cuero se envuelve alrededor del brazo y la mano izquierda. Dentro de la caja de la cabeza encontramos un pergamino escrito por un escriba que contiene los versículos bíblicos tomados del libro de Éxodo 13:1, 10, 11, 16 y de Deuteronomio 6, 4, 9, 11, 13, 21. La caja de la cabeza tiene 4 compartimentos, con un texto bíblico dentro de cada uno de ellos. La caja del brazo, por otra parte, contiene solo un compartimento y los 4 textos están escritos en un solo rollo. Existe también un objeto muy conocido por todos, que es el shofar, el cuerno de carnero. Durante Rosh Hashanah, así como al final de Yom Kippur, el shofar se toca en la sinagoga recitando las bendiciones correspondientes. Según la costumbre sefardí, también se toca durante el mes de Elul, que precede de las altas fiestas. No todas las casas judías tienen un shofar, pero sí se puede encontrar en la mayoría de las sinagogas. No es fácil tocar el shofar, requiere preparación y práctica, y en la vida judía se ha asociado el shofar con varios acontecimientos históricos. Nos recuerda el carnero que fue traído a Abraham cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac.
Génesis 22, y tocaba el inicio de una guerra durante la proclamación de la luna nueva, y también se usó el shofar en el monte Sinaí cuando la Torá fue revelada. Para el filósofo Maimónides, el sonido del shofar es una llamada al arrepentimiento durante las altas fiestas. Hay otro objeto muy importante conocido por todos, que es la kipá, que es un pequeño sombrerito que se coloca en la cabeza, también llamada un yarmulk en yiddish. En las sinagogas ortodoxas y conservadoras los hombres necesitan cubrirse la cabeza durante el culto. Eso se considera una señal de respeto. El cubrirse la cabeza se basa en una costumbre antigua de origen incierto, y los judíos progresistas son libres de cubrirse o no durante los servicios, o incluso las mujeres optan por cubrirse la cabeza en el judaísmo progresista con una kipá. Pero en la tradición judía las mujeres acostumbran a llevar, cuando son casadas, su cabellera cubierta. Existe también un símbolo importante que se conoce como el Maguen David o la estrella de David. Esta estrella de 6 puntas, hecha con 2 triángulos superpuestos uno sobre el otro, es un símbolo muy antiguo y a menudo utilizado por los poderes mágicos. Y la leyenda cuenta que esta era la estrella que llevaba sobre el escudo los soldados y guerreros del rey David. En los textos cabalísticos, el hexágono simboliza las 6 direcciones del espacio, la divina unión de la energía femenina y masculina, y los 4 elementos del universo. En el siglo XVI, la estrella de David se utilizó en Praga, en la bandera de la comunidad judía, y posteriormente apareció en el escudo de armas de la famosa familia Rothschild de Viena durante el Holocausto. Se convirtió en el símbolo de la judeidad y desde 1948 aparece en la bandera del Estado de Israel. Hay otro símbolo que se conoce como el Hay, que es la letra Het con una Yud, que simboliza el número 18. El Hay es una pieza de joyería que mucha gente lleva en el cuello. No es un símbolo religioso, sino que a menudo se usa por motivos de identidad. En hebreo cada letra tiene un valor numérico. Así, por ejemplo, la primera letra del alfabeto Aleph representa el 1, Bet representa el 2, la palabra Hay se compone de 2 letras, Het como 8 y Yud que es el 10. Las dos suman 18, que es Hay, que en hebreo significa vida. También podemos tomar como referencia a la biblioteca básica judía. Cada hogar judío debería tener al menos los siguientes libros de contenido judío: una Biblia hebrea y preferiblemente una traducción judía a la lengua vernácula, un libro de plegarias en hebreo para los servicios diarios de Shabbat y otro para las altas fiestas, un libro de plegarias con oraciones y las ceremonias de casa, una Haggadah de Pascua, un libro de historia judía, un libro de Israel, preferiblemente alguno que haya sido publicado recientemente, un libro básico que trate sobre costumbres judías, un libro de ideas y conceptos del judaísmo, un libro sobre la espiritualidad judía, un libro sobre ética judía. Otros objetos, además de los hogares judíos, deberían tener un calendario judío, un libro de cocina judía, publicaciones periódicas judías, productos israelíes como vino, objetos rituales, monedas de Israel y arte judío. También existen unas leyes que se llaman las leyes de Kashrut, y las enseñanzas judías abarcan casi todos los aspectos de la vida judía, incluso el tipo de comida que un judío observante tiene permitido comer. El término yiddish, que lo que designa es kosher, que significa apto para el consumo. Entre los judíos sefardíes y en hebreo se pronuncia kasher. La regla que trata de esta cuestión son conocidas como las leyes de Kashrut. Estas normas se encuentran en la Torá y han sido desarrolladas por los rabinos. La justificación de estas leyes es conocida. La observancia del Kashrut no se realizó por motivos de salud y tal vez se hiciera por motivos de las costumbres paganas, y ello se convirtió con el tiempo en un elemento de identidad judía. En nuestros días muchos judíos observantes siguen las leyes de Kashrut tanto en casa como fuera de ella. La mayoría de los supermercados de Norteamérica ofrecen productos comestibles kasher identificados con la letra O con una U dentro de sus empaques, que significa que han sido aprobadas por la Unión de Rabinato Ortodoxo. Algunos judíos comen alimentos kasher en casa
pero otros fuera de ella y otros no observan las leyes de Kashrut de ninguna forma. Veamos las reglas básicas que determinan si un alimento si es kasher o no. Todo tipo de verduras, frutas, granos y nueces son kasher. El consumo de sangre está prohibido. Lo vemos en el libro de Levítico 19:26, Génesis 9:4. Sin embargo, se permite la sangre del pescado. Animales kasher, según la Torá, se permite comer la carne de un animal rumiante, así como que tenga la pezuña hendida, según el libro de Levítico 11:3. Por ejemplo, el ganado vacuno u ovino es kasher porque reúnen los dos requisitos, pero los cerdos, los perros, los caballos o los conejos no reúnen ese requisito. Por otra parte, para que la carne sea considerada kasher, el animal tiene que haber sido sacrificado de la forma prescrita por un shohet calificado, que también se llama matarrife ritual. Siguiendo las leyes rabínicas, la sangre del animal es drenada porque la ley prohíbe el consumo de la sangre, según el libro de Génesis 9:4, Levítico 7:26 y Deuteronomio 12:23. La carne se sumerge en agua, luego en sal, para eliminar cualquier gota residual de sangre y después se retirará el exceso de grasa. Además, según la ley bíblica, el nervio ciático se elimina, según el libro de Bereshit 32:33. Los animales que mueren por causas naturales, se conocen en el hebreo como nevelá, o que son destrozados por otros animales, se conoce como terefá, no son kasher, según el libro de 22:8. Hoy la palabra terefa o teref, para abreviar, hace referencia a cualquier comida no kasher. Los pájaros, hablando de las aves, los pájaros domésticos como el pollo, el pato y el pavo, el ganso, son considerados kasher, siempre y cuando sean sacrificados según las reglas rabínicas. Los huevos de animales kasher, esos animales kasher también son aptos para el consumo. En cuanto a los pescados, para que sean kasher, todos los peces deben tener tanto aletas como escamas, según lo dice el libro de Deuteronomio 11:9. Por ello, que tiburones, ballenas y todo tipo de mariscos se consideran no kasher. El caso del pez espada es controvertido porque cuando envejece pierde sus escamas. En cuanto a los insectos, ninguno de ellos es kasher, según el libro de Levítico 11:29. Sin embargo, aquellos animales que juntan las patas sobre los pies de forma que les permite saltar, como la langosta, los grillos y los saltamontes, son permitidos, según el libro de Números 11:22. Las leyes de Kashrut prohíben mezclar la carne con productos lácteos, como las hamburguesas con queso, basándose en una interpretación rabínica del precepto bíblico: no cocinarás el cabrito en leche de su madre. Aunque el significado original de este texto es incierto, Maimónides sugirió un origen pagano. Los antiguos rabinos convirtieron esta prohibición en el componente más importante de las leyes de Kashrut, por razones que todavía no comprendemos. Habitualmente se espera 6 horas después de comer carne antes de poder comer cualquier producto lácteo, aunque algunas personas esperan solo 2 horas. Se puede comer lácteos y luego carne, algunos dicen que inmediatamente después, otros en cambio esperan 2 o 3 horas. Muy a menudo los hogares kasher disponen de 2 vajillas diferentes, una para carne y otra para lácteos. El vidrio se puede usar tanto para lácteos como para carne. En cuanto al parve, que son alimentos que se llaman parve, es decir, que no son ni lácteos ni de carne, y se pueden consumir solos, o con lácteos o con carnes, por ejemplo, la fruta, la verdura, cereales, pescado, huevos. Y para que sea kasher, el vino tiene que estar certificado por un judío. La razón de esta prohibición es probablemente porque en la antigüedad el vino era usado para libaciones en los templos paganos. En cuanto al judaísmo progresista, el Kashrut, los primeros judíos progresistas no seguían las leyes de Kashrut. De hecho, la plataforma de Pittsburgh de 1885 afirma claramente que las leyes mosaicas y rabínicas respecto a la regulación de la dieta se originaron en épocas y bajo la influencia de ideas completamente extrañas a nuestro actual estado mental y espiritual.
Ni la plataforma de Columbus en 1937 ni la perspectiva del centenario de 1976 mencionan el Kashrut. La primera referencia en una visión favorable del Kashrut es el movimiento progresista que aparece en Gates of Mizpah, las puertas de la Mizpah, publicado por la CCAR en 1979, donde se dice que el hecho por el cual el Kashrut fue una característica esencial de la vida judía durante tantos siglos debe motivar a las familias judías a estudiar y a considerar si pueden acrecentar la santidad en sus hogares o no. La última plataforma progresista, una declaración de principios para el judaísmo progresista de 1999, A Statement of Principles for Reform Judaism, no contiene ninguna referencia clara al Kashrut, pero expresa que los judíos progresistas están comprometidos en el estudio continuo de toda clase de mitzvot y con el cumplimiento de aquellas que van dirigidas a nosotros como individuos y como comunidad. El Kashrut es una de estas cuestiones y en la actualidad cada vez más judíos progresistas optan por seguir las leyes de Kashrut, bien únicamente en casa o también fuera de ella. El judaísmo progresista da al individuo el derecho de elegir entre todas las mitzvot aquellas que tienen pleno significado y se basan en la educación y en la autonomía personal. Y bueno, hasta aquí este estudio que nos habla sobre los símbolos judíos y algunas normas referentes al Kashrut. Como les digo, son estudios demasiado básicos. Estas cosas se pueden profundizar demasiado, que lo vamos a hacer más adelante. Por ahora vamos a dejar hasta aquí. Les recuerdo, este es un estudio del rabino el Dr. Rifat Sonsino, es un estudio que nos habla sobre historia, religión y cultura y es una introducción a los principios y prácticas del judaísmo contemporáneo. Y bueno, hasta aquí los acompaño, quienes habló Liat Cohen Ben-Shahar, talmid de la Yeshiva Tefila Emet, y Shalom. Regocíjate y canta, adoradora de Sion, porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti, el Santo de Israel. Porque grande es, porque grande es, porque grande es, en medio de ti, el Santo de Israel. Baruch Hashem, בשעה טובה, eso estuvo bueno, Baruch Hashem.